Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Geralt y continuamos con el bueno de Julio Verne. Continuamos con este maravilloso juego Verne, la forma de la fantasía. Y continuamos exactamente donde lo dejamos en el vídeo anterior. Recordemos que hay que reactivar el fuego de la antorcha, que se nos apagó luego de lo que hicimos del iMac, se me había olvidado el nombre. De lo que luego de la explosión que nos ayudó a salvarnos la vida, como que perdió el poder, entonces estamos exactamente donde lo dejamos, continuamos con este maravilloso juego, así que espero que pase buen vídeo, como siempre digo, si entran 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, lo ven completo, se agradece mucho y de mi parte de corazón les digo muchas gracias. Y recuerden siempre darle me gusta, darle compartir, suscribirse que no cuesta nada. Y, perdón, como siempre digo en todos los vídeos, si llegan a escuchar algún sonido de fondo, mi audio un poco malo, pero como siempre digo, yo grabo en mi sala jugando, pongo el micrófono en el baratillo y me pongo a grabar. Así que pues, espero que pasen buen vídeo y perdón por las incomodidades. Bueno, seguimos exactamente donde lo dejamos. Creo que no tenemos nada. No. Es, nos dijo que fuéramos donde el doctor, creo que el capitán Nemo nos dijo. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic? Come on. Let's go to deck 3 to see Doc. No cree mucho en la magia nuestro querido amigo Verne. Y recordemos que también se nos informó de que hay un soplón y que yo creo que es la muchacha esta. No sé, pero It doesn't work. bueno, y es que nunca funcionan los elevadores, ¿ves? No funcionan los elevadores en este juego. Pues qué guapo. Nemo's organ has always fascinated me, and also gives me chills, just like the captain. A ver. No toca muy bien, diría yo. Ah, hay un poder aquí de antorcha. A ver, escalera. Vamos por aquí. Vamos a ver dónde estamos, porque me estoy perdiendo. Aquí es donde el doctor. Bajar aquí. Vamos a ver. It doesn't work. I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. Nadine, help me. Mr. Verne, don't come any closer. These carbo exhausts are quite damaged, and you could breathe polluted air. I will, but what about you, Sumi? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. Oh, they must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. La muchacha. Te respeto. Ah, vaya. Yo aguanto, me dice. No tengo ningún problema. Yo no siento nada. Cañaña. Emera Orbis. Imperio Americano. Charter. Interno Lago. Golden Legion. Charter. Allá vivo yo. América. Nadine is always reading these penny dreadfuls. Awfully boring literature, so to speak. Ah, por cierto, como pueden ver un pequeño detalle que siempre yo en los juegos, en los gameplays porque no utilizo cámara, pongo algún dibujito del juego en la esquina derecha inferior, pero me fijé en el vídeo anterior que algunas letras se tapaban, así que lo puse en la parte de arriba. Así como detalle, pequeño detalle. El Valkyria. El Valkyria, un barco hecho de terror. El viejo destructor clase Jugar, ¿no? Valkyria se había vuelto totalmente popular en la nación gracias a una desesperada operación de rescate durante la invasión de la Gran Bretaña de 1847 que salvó la vida de miles de soldados náufragos. A pesar de su popularidad, la nave, ya obsoleta para la nueva tecnología de la nación, no fue reparada de los daños recibidos durante su última batalla y fue abandonada en el Mar Norte durante 2 décadas. Hasta que el Cuervo Sangriento la reclamó, iba a convertirla en la pieza principal de su desembarco suicida contra el canal de Suez
y robarle así su control al Imperio Dorado. La visión del casco herrumbroso del Valkyrie al frente de la flota de la nación estableció la moral de la flota anglo-africana que custodiaba Puerto Said, pero cuando su mascarón dorado partió por la mitad el casco de HMZ Vengeance, esa misma moral se hizo astillas. Las dos flotas se enzarzaron en una escaramuza mientras el destructor oxidado arrasaba la ciudad y penetraba por el canal destruyéndolo todo a su paso, soportando innumerables daños y transportando a la misma puerta del control principal del canal a la más de 1500 guardias de eco. La flota aliada no tardó en ser derrotada por la nación y el muy estratégico canal de Suez pasó a formar parte de sus dominios en cuestión de horas. La estrategia había sido un éxito. Cuando el cuervo descubrió que pese a la virulencia del ataque, la vieja Valkyria seguía en pie, decidió tomar como Ucrania, preparando daños principales, pero conservando su aspecto herrumbroso que había probado ser un término de la psicológica. En poco tiempo y gracias a la victoria del cuervo, vamos a convertir en uno de los símbolos más reconocibles de la fuerza de la nación. Explotados por la propaganda hasta la sociedad con productos como el serial matutino de radio, Cuervo Vengador contra el malvado Capitán Nemo. No, es que da miedo, tío. Vieron el tremendo barco. ¿Qué no va a dar miedo a esa vaina? Vamos con... Jules, good to see you. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Don't you find it weird how the servo radars stopped working? They always have spotted any enemy approach from miles away. Maybe they have discovered a way of avoiding them. All technology improves, even the bad guys. It looks like too much improvement for such a short time. Don't you think it's possible that someone of the crew has... Verne, take my advice. Don't go insinuating the idea of a treason. Moral is low enough to allow paranoia gets installed in the ship. I guess you're right. Do you think they will find us again? No doubt about it. We have decoded a radio message from the nation. The Raven is still alive and it's behind us at full throttle. Your hocus-pocus stuff only sent him 200 miles away from us. Sooner or later he will fall upon us, and that's for sure. If we keep ourselves underwater, he won't find us. We have been 2 days without recycling air and the oxy-recyclers are quite damaged. If we don't emerge soon, you will discover what it's like to want to puke with every breath. Wonderful. The attack has been more of an ambush, don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel that avoids the primary systems? Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance cells. You were a part of one of these cells, isn't that so? You can bet your ass. I never had eaten more mud in my fucking life. We traveled fast through Hemira, no more than 3 days in the same spot. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the warfront. And then, the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. I would have done anything Nemo asked me. Not anymore. Well, I've been locked here for a while, fighting, and I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Yes, I know. I need your help. You know, I need to see the doctor, and the elevators are disabled. Can you open the safety hatches? I hope it's nothing serious, but I will give you a few seconds of energy. Ah, much better. Thanks. Make the most of it. We have so little energy that even seals overtake us. Gosh, I wish I was shopping in New York. Take the most of the elevator's energy. It won't last much. Me cayó muy bien Nadine y me gusta el diseño, está muy guapo. Es como un diseño un poco punk, no sé, como muy francés, no sé, pero me agradó mucho. ¿Tiene esto? Hello, Assistant Sarah. Are the navigation systems holding Basada. up?
Barely. I am patching up all I can to allow Nadine to pilot. I'm sorry, Monsieur Verne. I cannot help you now. These systems require my full attention. Me gusta mucho la voz, tío. La voz está muy bien. Ah, no te... Las voces están muy bien. Thank you. Vale. Doctor. Quería que no la gastáramos, pero que voy a obedecer, tío. Estoy aquí, a la derecha llego para el núcleo. The core has suffered much damage. The captain has forbidden entrance except to the mechanics staff. Vamos al doctor. Que el capitán nos diga locos. Verne, you are here. The Nemiagram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. What's this device? Nemiogram? A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis trance to a patient, and it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically? Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiogram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the IMAG and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. I guess we'll be able to find out about it. Relax while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. Someone around here has told me a story about you facing the bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the nation's advances until the Raven and his Echo Guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge for 3 days. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. My suspicion, somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission, and right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge. In Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is someone else here with me. I have felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago.
the day of the wreck of the AES Annabel Lee. Consecuencias, muy bien, muy bien. Me pierdo, tengo que decir, me quedo callado porque me pierdo en la historia, lo que cuentan. Es que la voz está muy bien hecha, la historia, cómo está, me encanta, me encanta. Por no me quedo callado y lo pongo a escuchar. Cedric's strange machine unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabel Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Capítulo 3, un viaje extraordinario. 3 de octubre de 1887, sé que es un año antes de la Where am I? principio. Insisto, es que la voz, a ver, tampoco estoy diciendo que es la mejor voz, pero para hacer el juego que es pequeño, un estudio pequeño, la voz está muy bien y la historia me pierdo, me gusta lo que cuenta, me está llamando la atención leer el libro. Si el juego está basado en el libro, me está llamando mucho, yo no soy mucho de leer libros, pero ojito. It's destroyed. Fixing it will be difficult. Ojito porque me pongo a leer el libro. Sé que es francés el libro, pero creo yo que tiene versión española. Oh God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabel Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? Godzilla nos atacó. Godzilla. There's no sign of life. Maybe I will find someone inland. Oh, I need food. I need food. A petroglyph. It's ancient. It must mean something. An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. Carta 1. Carta 1. Monstruos. 19 de septiembre. Noche y día no podía pensar en otra cosa salvo en cómo podría acabar con alguno de aquellos monstruos durante su cruel y sangriento divertimiento y si era posible salvar a las víctimas que traían aquí para sacrificarlas. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra ellos? Cuando tal vez hubiera 20 o 30 de los suyos armados con sus dardos o sus arcos y flechas, con los que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo lo haría con mi pistola. Me faltaron 3. Buena, Julito. Se esfuerza, Julio. Vamos, Julio. Qué guapo. Qué guapo, para ver cómo la vista. Vamos. I need something to clear up this thicket. This place is a paradise, but not a soul around. I hope this island will not become my grave. Pobrecito. Parece que esta isla es un pequeño puzzle grande. There's something written on it. In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the La year. carta era del 19. Puede ser la misma persona que escribió la carta. Another petroglyph. The symbols are different. Different. A lift. A former inhabitant made it. I hope
that if he's still around, he will befriend Sea me. amistoso. However, it's been a long time since this was built. It might work, if only I could find a tackle. Vale. I need to break the lock. Un montón de cosas, tío. Ahora tienes que implementar el aparejo para que el navegador vea hasta la pieza para colocarlo. That's not useful now. A ver qué más adelante. There's a series of marks. It could be a calendar. If we take each of the small ones for a week and the big ones for months, mon Dieu, it's a whole life. Ojito. Carta número 2. 27, la Tierra tiembla, 27 de noviembre. Estaba tan asombrado con el evento en sí, es que nunca había sentido algo semejante, ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho. Que me sentía como muerto, que nada. Y el movimiento de la Tierra me revolvía el estómago, como si una fuerza zarandeaba por el mar. Pero el estruendo de la caída de la roca me despertó, es decir, me sacó del estado de estupefacción en el que me encontraba, y me llenó de horror. Y no pensé entonces en otra cosa que en la colina cayendo sobre mi tienda y todos mis bienes, y sepultándolos todos al mismo tiempo, y aquello hizo que se me cayera la mano a los pies por segunda vez. Después de la tercera sacudida y cuando yo no sentí ninguna más durante algún tiempo, empecé a animarme y sin embargo no tuve suficiente valor para volver a transportar la empalizada, por miedo a ser enterrado vivo, y me senté en el suelo muy abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. Que me hicieron falta las primeras 3. A ver, creo yo que es un poco cortito. I need to break the lock. No creo que sea, It doesn't work. no creo que sea un juego largo. Inventario. Bien, recuerda, puedes usar cualquier ítem de tu inventario pulsando acción donde se requiera el uso, pero solo el ítem correcto funcionará. Exacto. Interesante. Hasta la cosa con el nudo marino. What? No entiendo. Ah, ya entendí. ¿Y esto cómo es? No entiendo. Ajá. Luego estaría aquí. Luego aquí. No. Aquí. Luego aquí. No, hombre. Vamos bien, hombre. Aquí. Luego aquí. Aquí. Yes! Muy buena. Disculpen si escuchan sonidos de martillos o algo, pero no sé qué están construyendo mis vecinos. Mi vecino es el perro, están construyendo y no están gritando. Un montón de cosas. Los sonidos de fondo me encantan. Sube. Jules. Me gusta esto, me gusta. Como para ver el lugar. Vamos, Yurito. A ver. Hay un mecanismo, una cueva, una casa. Hay una escalera. Interesante. Vamos a ir recto. I must find a shelter first. Ostras.
Qué guapo el sonido del pájaro, tío. I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clearer head, I will find how to fix it. Refugio completado. Tienen que haber bajado. I spent 2 days completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world. Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? I wasn't wrong. I must find out what that light was. La llama de la imaginación. I need to break the rope. No tenemos nada aquí, ¿eh? En serio, I need to break the rope. estuviste 2 días sentado haciendo nada ahí. Juega con tu vida, Julio. 2 días haciendo nada. No, Julio. La decepciona, Julio. But the island has changed. What happened? A lo mejor la isla tiene la antorcha. Sí, no sé qué Julio es el que va a encontrar la antorcha, la imagen. Qué bueno. Entra la cinemática completa. I need to break the lock. Pero aquí está lo mismo, aquí no cambia nada. Parecía que chulada los pajaritos. But what the? An elephant and a balloon? What's going on here? They feel familiar. Maybe a dream. 5 semanas en globo. 5 semanas en globo. La primera novela es Julio Verne. ¡Ostras! El 31 de enero de 1963, Julio Verne vio su primera novela publicada, 5 semanas en globo. La historia nos describe una trepidante viaje a través de los territorios inexplorados de África, de la mano del excéntrico doctor Samuel Ferguson, su fiel lacayo yo y el cazador profesional Dick Kennedy. Con el objetivo de encontrar las fuentes del Nilo, estos aeronautas deciden atravesar el continente viajando en globo, bautizado como Victoria en honor a la reina de Inglaterra, cuyo uso innovador de hidrógeno le permite realizar largos trayectos. Inmediatamente la novela se convirtió en un gran éxito de público y crítica. En parte de esto se debe al enorme interés del público de aquel entonces por el continente africano, pero también por la mezcla de viaje imaginario e información científica sólida. Para aquella época, uno de los pasajes más famosos de la novela describe como un elefante remolca el globo para atravesar la cordillera conocida como los Montes de la Luna. Este primer éxito obtuvo la seguridad económica que le permitiría llevar a cabo su sueño de convertirse en escritor. Firmó un contrato con la editora de Pierre Jules Ansel, que iba a publicar el resto de sus obras durante los próximos 40 años. Cabe destacar como que Verne jamás había montado en globo cuando escribió el libro y no lo haría hasta años más tarde. Uno de los libros, miren chicos, por si les interesa. Pónganme en los comentarios si alguien ha leído algún libro de Julio Verne. Yo no, yo lo había escuchado a él, pero no había Edgar Allan leído. Poe, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Never heard these names before. How strange. They don't look like they have been dragged here by the sea. Where do they come from? What's going on here? Compagnie Parisienne de l'Électricité? That can't be. How does a streetlight get here? And this writing desk? Again, it's weirdly familiar. Al suyo, señor Verne. Vamos a subir. Sube. That must be the light I saw. Wait a moment. There's something on the En la ground. nube hay una calavera. O es mi imaginación. En la nube hay como una calavera. Nuevo objeto, machete.
The stick has a weird shape, almost like a key. La llave. Extraña llave. What's this? A door. That wasn't here before. It's jammed. To activate the mechanism, I need the missing blocks. Could the petroglyphs be the answer? Sí. Aquí hay otro jueves. A ver si hay algo aquí nuevo. No, jueguito. Bueno. I need something that can help me. Sí, vamos a bajar allá. Vamos a regresar por allá, por allá. Voy a ver si con el machito, no creo, pero voy a ver si puedo romper el candado con el machito en vez de subir. Vamos a ver, vamos a probar. Ah, sí. Herramientas. ¿Y esto para? Me encanta el sonidito que hace el faro. Vamos a ver. A ver qué es esto. Ah, sube la escalera. Pero... No. Otra que interesante, a mí también me raro. Esta baja demasiado, tío. Pero que aquí ocupo esto. That's not useful now. That's not useful now. Entonces, a ver. Que no me puedo mover para detenerla ahí. ¿Cómo hago para detenerla ahí? That's not useful now. That's not useful now. A ver. That's not useful now. That's not useful now. No baja ya. Ah, ahí está, tío. Joder, qué guapo. Es que al subir subía en la bajaba y subía la otra. No un contrapeso. I need something that can help me. La herramienta, tío. So, I need something that can help me. carta 3 el sueño. 8 de enero. Apenas habías descendido cuando se adelantó hacia mí, con una lanza en la mano para matarme. De pie en un montículo oí que me hablaba una voz tan terrible que es imposible tratar de describir el espanto que me produjo. Solo lo que hace entender fue esto, puesto que lo que has visto no te ha movido a arrepentirte, o ahora morirás. Y levantó la lanza para atravesarme con ella. Nadie que lea este relato esperará que yo sea capaz de describir el espanto que pasó mi alma ante tan terrible visión. Aunque solamente se trata de un sueño, soñé también el espanto que me produjo, ni menos aún. Podría dar una idea de la impresión de que quedó en mí una vez me hube despertado y comprendí que se trataba de un sueño. Ah,
Dragón mariposa. Dragón mariposa. Dragón mariposita. Vamos a subir tranquilamente. A ver, aquí no me acuerdo dónde había. Aquí no había. Creo que había uno allá y al inicio del juego. Al inicio de la isla, ¿verdad? Hay que bajar. Exacto, creo que hay uno aquí. No, aquí no había. Pues sí, pensé que había uno, no me acordaba. Vamos a ver. Que hay uno. Allá, un nuevo periodístico. Vamos a subir. Sube Julio. Aquí. Creo que eran 4. A ver. No recuerdo. Sí, faltaba uno. Saltar la mariposa. Now I have all the blocks for the door. Perfecto. Aquí ya no había nada, ¿verdad? No. Estaba en la nave. Pero ya tengo herramientas, puedo construir el balcón. Ah, no. That's not useful now. Son mencionados. ¿Cómo ir a hacer el puzzle entonces? Vamos a subir. Vamos, Julis. Vamos, Verne. Y vamos a hacer el puzzle. Ah, el ciclo. Entiendo, espera. La oruga. Primero sería el gusano. Luego la oruga. Sale y sale una mariposa. Sí, estoy bien. ¿Cómo se toca esto? Yes! Somebody wants me inside. What if it's a trap? Should I take the chance? However, I could probably find inside an explanation for what's going on. And of course, it's a much more solid shelter than a wood cabin. Holy Antikythera mechanism! What's this place? This hasn't been built by some castaway. I'm trapped. I hope there's another way out. Mon Dieu! What's going on this island? The Life and Incredible Adventures of Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Wait a moment. I remember that. I've read this book a dozen times. My God, the letters, the cabin. These are elements of that same story. Am I hallucinating?
Una gran inspiración. 25 de abril de 1719 se publicó Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, considerada la primera novela en lengua inglesa. Defoe escribió Robinson Crusoe en aproximadamente 6 meses, cuando tenía más de 50 años y se convirtió en un fenómeno, convirtiéndose en uno de los libros con más ediciones, traducciones e imitaciones de la historia. Robinson Crusoe se hizo pasar por una crónica de hechos reales. Las historias de una época eran muy populares por aquel entonces y se barajaban varios nombres que podían haber servido de inspiración para Defoe, entre los que destacaba el del bucanero Alexander Selkirk, quien era en 1704 prefirió quedarse en la isla deshabitada, además a tierra, en el Pacífico Sur, que seguía a bordo del Cinque Port, al que consideraba demasiado averiado para seguir navegando. Tras 4 años y 4 meses en soledad, fue rescatado a san y salvo por el duque. Otro buque comenzó a regresar a Londres. Su historia de supervivencia lo convirtió en una celebridad en 1966. La isla fue rebautizada como Isla Robinson Crusoe. Julio Verne era una gran admirador de Robinson Defoe, algo que queda potentemente en muchas de sus obras, como en La isla misteriosa de 1974, aunque en ese caso lo que lleva a los protagonistas a la isla del título no es un naufragio en el mar, sino la caída de un globo aerostático. En 1882 publica Escuela de Robinson, en donde hacen naufragar a sus personajes en otra isla en la que deben sobrevivir sin más ayuda que la indígena y la de sus propias manos a toda clase de peligros y amenazas, como instalamientos atmosféricos, tribus de caníbales e incluso animales salvajes. Por cierto, el título completo de la obra era La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Rico, habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él. Con una explicación de cómo al final fue inmediatamente liberado por piratas, escribió por él mismo. A ver si libros de Verne han sido películas. No sabría decirlas. No sé si Wait a moment. There's a note here. What mystery is this? All the books have my name on them, but they're all blank. No titles. Selecciona instantes en el orden cronológico. De la Tierra a la Luna. La vuelta al mundo en 80 días. El rayo verde. El volcán de oro. ¿Cómo? A ver. De la Tierra a la Luna. ¿Y cómo sé cuál es el más? Entiendo. No, tengo que ver cuáles son cada cosa. Entiendo este puzzle. No entiendo este puzzle. No me están en el orden correcto, me están dando el orden correcto. De la Tierra a la Luna, ¿cuál es de estos? Quiero creer que es ese. De vuelta al mundo. El rayo verde. El volcán de oro. El volcán de oro. No era eso. Me estoy guiando por el dibujito de los estantes, tío. A ver. De la Tierra a la Luna. Ah, espérame. 1, 2. Exacto. La vuelta al mundo. Ah, este era el primero, este era el segundo. El rayo verde. Y el volcán de oro. Sería este. Yes! Son los dibujitos, tío. Los dibujitos que salen en el puzzle. No sé qué guapo este puzzle. Viste, pero uno se puede perder bastante en este puzzle. Si no te enfocas en los dibujitos. It's ancient Greek. The gift of Placeia will help you to change pieces of the world. Only if your imagination is as brilliant as her flame. What's this? It must be hundreds of years old. What? Good heavens! But what in the name of... Sé que fue donde encontré la antorcha. Pues desde el principio fue... But here again? What's going on? Did this artifact do it? Porque él, obviamente, What por is eso a él le this? funciona porque él lo encontró. Busca una forma de salir. Ok.
Ya tenemos otra vez esto. Tenemos la habilidad de la antorcha otra vez. Subamos primero, subamos. Wait a moment. The description. The gift of Placeia will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix that with this devilish artifact. A ver. Volver al tiempo, fortaleza. Volver al tiempo. Time has changed. What happened? Así que tengo que volver a la fortaleza. A ver. Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Sí, pero tiene que pensar que no se rompen. Tiene que decir las cosas. Bueno. This is a nightmare! I must run away from this island. Maybe I could fix the boat with this devilish artifact. I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. Ya no puedo ir a la parte de allá. No. A ver, quiero ver si puedo hacer la fisura en la roca. A ver. What the hell is going on? Avance, vamos. Aquí viene la pizza de los cangrejo, la mejor pizza para ti, para mí. La pizza. Bueno. La llama de la imaginación incompleta. Vámonos, Julis. Hours later, while I was drifting away, my head still boiled with questions. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Scared to death, I discovered a new truth. It was a monster, yes, but made of steel. Vamos a encontrar con el monstruo. Capítulo 3. Consecuencias de lo inevitable. Móvil simple. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. What a tale! If I hadn't seen the iMag working with my own eyes, I would truly believe that you, as we doctors say, were as mad as a March hare. Does something of this make any sense to you? Not at all, but it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything, your hallucinations, your amnesia, the books, even the island, draws lines that link your mind with the iMag. Any clue of how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, disconnection? It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize, much to my regret, that the captain has opened for me the doors of an incredible world, that without the Nautilus and his technology, I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful.
His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Now, go to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Bueno, esta gente nos manda de un lugar a otro. No felices. Go to your quarters and get some sleep. Nos mandan de aquí para allá. Verne, I knew I'd find you here. How are you? What has the doctor said? I'm fine. I just need some... Oh, good. I'm afraid that it will have to wait. What happens? Officer, entry hour, please, to the whole room immediately. This never stops. Verne, I revised my notes. Maybe if we dig more into the ship that carried the chest and the compass, maybe we can find out another way to open it. Just in case the iMag doesn't work anymore. Not a bad idea. Officer, entry hour, please, to the whole room now. Oh, bloody... Oh, do me a favour. The captain keeps a very detailed record of the Greek ship's history. Please, take a look. See what you can find. Officer, entry hour. I'm coming! Search into the closet. Look for the log. I don't envy her job, that's for sure. Bueno, ahora vamos. Consecuencia parte 2. Busca la bitácora en la sala de mapas. ¿Y dónde es la sala de mapas? Sala de mapas. Ah, es arriba. Pues vamos. Thank God. The elevators are still working. Ostras, pero no recuerdo dónde era. Era puente de mando, creo. Sí, puente de mando. Que siento que se va a quedar trabado a la mitad. Así, algo. Otra vez mapas. Mapas. That's all the records we have about the Scylla, the Greek ship. But these are the same papers that... Wait, what does this mean? This note. Important info in audio cylinders 399, 244 and 219. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Ancestors' Island. This is the place in which everything tells us that the flame of Hephaestus lies in. It's not only protected by those so-called ancestors, but also it's located at the center of a magnetic anomalies area that drives navigation devices mad. And to make matters worse, the island is also surrounded by huge currents and fog banks, making it virtually unreachable. Who's this Ned Land? I can't recall that name in the crew. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Compass of Destiny. According to our research, this compass, crafted with a mineral only found in the Ancestors' Island, always points to it, as if it was its own north. This, combined with a coordinate system, was used by the few ships that still traded with the island. Nothing new, but what happened to this officer? I still have some stuff to do. I still have some stuff to do. I still have some Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the flame of Hephaestus. In historical records and legends, it is told that the Atlantean people found in the Ancestors' Island an amazing energy, which they called the Flame of Hephaestus. Its implementation allowed them, in a few years, to develop unimaginable technology. It moved their ships and the gigantic machinery that built their city and harvested large crops. They also created a system of extraction. I must record this here. Today, I have found something that... it may change it all.
I was with the communication system, routine maintenance, when I locked on a very strange signal. It sounded almost like a voice, but it was only noise. But, oh God, Captain has replied and they've been talking like he understood that horrible sound. It seemed like they were talking about picking up a load at a certain point of the Indian Ocean, and the captain was constantly repeating a name. Verne. I hadn't recognized the other voice, but I can't believe it. Nemo is not a traitor. I must confirm this before saying anything. We are about to dock at the secret base. If there's any evidence against Nemo, it will be there, in his office. I hope that they don't catch me, and that I'm wrong too. What? What have I just heard? Was Nemo waiting for me in the middle of the sea? Bueno, con los viajes en el My tiempo. brothers, I know you are afflicted. Shame fell on us because we failed in our mission of capturing terrorist Nemo. I know, because I felt the same dishonor. But I have had an epiphany. We didn't suffer a defeat. Fate revealed our true mission in front of our eyes. The artifact is a prodigy that can change destiny. We have been spending our lives under the boot of politicians and bureaucrats of the curia of the nation, those who just exist to fill their bellies at the expense of our blood. I say, let's take the artifact and forge a new world based on order and purity. Are you with me, brothers? A ver, o sea que el audio que escuchó habla de que Those Julio days, my sanity felt like walking on a glass floor. I discovered that no one in the crew had ever heard talk about Officer Ned Land. If that was not enough, the recordings disappeared and left me with no other evidence of it than my damaged memory. Somebody was pulling the strings of my fate. What did they want from me? I had to find out before it was too late. I could just follow Ned Land's advice. Search into Nemo's office and bring the truth to light, se quedemos con de algo, whatever capitán. it was. O sea, se volvió más interesante la historia, más interesante porque como que ya han hablado con el capítulo porque me extraño del mismo. Como que hubo otro personaje que él no recuerda, él ha olvidado cosas, o es en otra línea. I must leave my plans for breaking into Nemo's office for later. The captain and Edriel want to meet me. Ojito, y a ver quién es el traicionero. O sea que me está gustando mucho el juego. No le queda mucho. Por lo que veo en los trofeos son 6 capítulos. Sé que vamos por el cuarto, sé que vamos ya un poquito más de la mitad. El cuarto, quinto, sexto. Creo que son 6, 7 por los trofeos. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Geraldine y adiós. Adiós.